Vamos a hablar de un tema muy importante también que tiene que ver con temas internacionales, pero que también nos pegan a nosotros, Ana Cristina, porque estábamos viendo una denuncia que ha interpuesto una ciudadana colombiana, quien además es magistrada de la JEP, pero aquí tenemos que aclarar que esta denuncia que pone ante la Fiscalía lo hace netamente como ciudadana y que tiene que ver con dos empresas que exportan carbón, que trabajan en Colombia, y también está relacionado con este informe que hizo la relatora de la ONU para Palestina, que dice, mire, los gobiernos no están haciendo lo que tienen que hacer con el tema de Gaza porque ya hay un genocidio y nos estamos quedando callados muchos estados y muchos gobiernos, pero ojo porque las empresas privadas están siendo cómplices, y ahí habla de dos empresas que trabajan aquí en nuestro país, Ana Cristina. Sí, habla de Glencore, que pues son dos carboneras. Entonces, cuando se habla de este proceso contra Drummond y Glencore, es porque son empresas que menciona la comisionada Francesca Albanese, y que ella presenta unas recomendaciones y dice a los países que los países deben tener, pues para evitar al máximo complicidades de empresas privadas con el genocidio, los países deben buscar, las empresas deben tener acciones contra las empresas que de alguna manera están colaborando con el gobierno de Israel. Y es así como la ciudadana Ana Caterina Haik, ella interpone esta denuncia para extinción de dominio de estas dos empresas. Y estamos justamente con Ana Caterina Haik. Gracias, doctora Haik, por estar con nosotros en Mañanas Blue. Jennifer, Ana Cristina, todo el equipo y la mesa de trabajo. Un saludo para todas y todos ustedes. Y es una denuncia de extinción de dominio contra estas dos empresas que trabajan en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de esta denuncia? Es decir, ustedes quieren que los bienes de estas empresas pues sean parados, precisamente porque usted dice están exportando carbón y esto está fortaleciendo a Israel para cometer el genocidio en Gaza. En efecto, como bien lo planteó Ana Cristina previamente, la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, ella hizo un estudio y presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se llama del genocidio de la ocupación, de la economía de genocidio a la economía de ocupación. Este reporte de ella, esta investigación, incluye una cantidad de empresas de distintos sectores, de armas, informática, infraestructura, y también relaciona dos empresas que están radicadas en Colombia, que son la Drummond y Glencore, que han tenido exportaciones que ella de manera expresa indica han incidido o han afectado, han permitido que el genocidio continúe. Para la relatora, el genocidio ha continuado justamente porque es lucrativo para muchas empresas, y ella sugiere que los estados, más que sugiere, recomienda que los estados adopten distinto tipo de medidas, dentro de las cuales está llamar a la responsabilidad a las empresas para que este fortalecimiento de la economía, que a su turno es cómplice del genocidio, tenga una rendición de cuentas. Yo simplemente lo que hago es atender esta invitación de la relatora, y atendiendo lo que es el marco de la acción de extinción de dominio, que es una acción patrimonial que no es penal, que es independiente de la penal, y que corresponde a un deber de la Fiscalía avanzar en la investigación de esta acción patrimonial, para que todos estos bienes, ingresos, ganancias de empresas que se han lucrado impunemente con el genocidio, pues se les extinga la propiedad. Doctora Haik, pero ¿qué sustento jurídico tiene esta denuncia? Y se lo pregunto porque en Colombia, pues el presidente Gustavo Petro ha emitido dos decretos, uno de ellos, bueno, los dos iban en este mismo sentido de prohibir exportaciones de carbón hacia Israel, por este mismo sentido, por este mismo argumento que usted nos está exponiendo. El primero dejó algunos vacíos y estas dos empresas pudieron seguir exportando pues bajo la legislación. Con el segundo decreto, que fue en agosto, pues ya hay una prohibición total y no lo pueden hacer. Es decir, digamos, con las leyes colombianas ellas han cumplido. Es decir, ¿sí hay un sustento legal para esta denuncia que usted interpone ante la Fiscalía? Claro que hay un sustento legal. Yo quiero reiterar que esta denuncia no se corresponde con mis funciones, lo hago como ciudadana, pero la ley de extinción de dominio, que entonces es una ley que fue inspirada como un mecanismo que está en otros países para luchar contra el crimen transnacional, pues esta ley
que repito, es una estrategia legal para atacar a empresas que se lucran de crímenes internacionales. Esta ley establece la obligación de denunciar bienes que tienen relación con conductas ilícitas. En virtud de esta obligación de denunciar, por eso yo presenté la denuncia ante la señora fiscal general, y tiene también como soporte la Convención Internacional de Lucha contra el Genocidio, una convención que data de hace muchos años, fue aprobada por el Estado colombiano, y en la medida en que Colombia forma parte de esta convención, está obligada a cumplir los mandatos de esta convención. El gobierno ya ha expedido pues directivas, diferentes tipos de medidas, pero la Fiscalía, en la medida en que forma parte del Estado colombiano, también está obligada a cumplir lo que establece la Convención contra el Genocidio y también a acatar lo que ha establecido la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que claramente estableció que está sucediendo en Israel un genocidio y que los estados están en la obligación de romper relaciones comerciales que fomenten este genocidio. Y en concreto, lo que establece la relatora es que los estados están en la obligación de avanzar también en cooperar para evitar que el genocidio continúe. Doctora Haig, de estos tratados o estas convenciones de las que hemos hablado, ¿son vinculantes, son completamente vinculantes o se pueden acatar, a voluntad de los estados? Y si fueran vinculantes y hay que acatarlas de todos modos, ¿cuál sería el curso que su demanda debería seguir a partir de este momento? Sí, respondo. La Convención Internacional contra el Genocidio es obligatoria para los estados que la ratificaran, pero incluso la misma Corte Internacional de Justicia ha dicho que todos los estados, incluyendo los que no la han ratificado, están en la obligación. Ha dicho también la Asamblea de Naciones Unidas que esta obligación incluye a los estados y a todas las personas que puedan hacer algo o tomar medidas para prevenir el genocidio, y en este caso para que el genocidio cese. ¿Qué pasó? Yo radiqué ayer en el búnker de la Fiscalía el texto de la denuncia. Esto debe ser tramitada y deberá ser repartida de conformidad con los procedimientos de la Fiscalía, remitida a la Dirección de Extinción del Dominio y allí asignada a un fiscal de extinción de dominio, que son fiscales que tienen por ley la obligación de ser o trabajar de manera exclusiva en materia de extinción de dominio. Y pues confiamos que tenga un buen curso y que sobre todo que Colombia dé un ejemplo a nivel mundial en otros estados, porque esta sensación de frustración y de impotencia que sentimos tantas personas en el mundo de que no se puede hacer nada y que las potencias son las que pueden vetar o impedir que el genocidio continúe, pues esto nos hace ver de que sí hay otras posibilidades. Y como lo dice la relatora, es por la vía también de afectar las ganancias patrimoniales de empresas que se han lucrado. Ella decía en su informe que incluso acciones en bolsa, las empresas que tienen acciones en bolsa en Israel se han lucrado en un 179%. Muchas empresas se han beneficiado de este genocidio, y en la medida en que Colombia hay empresas que tienen personería jurídica en territorio, que exportan carbón que es colombiano. Como bien lo dice el reporte, este carbón es un insumo energético, corresponde al 60% de la importación de Israel en materia energética de carbón, y en esta lógica esto ha incentivado, y así textualmente lo dice la relatora, dice: la participación de las empresas en cualquier componente de la ocupación está relacionada con violación de las normas de jus cogens y crímenes internacionales. Comillas, tanto las leyes penales como las civiles de diversas jurisdicciones pueden invocarse para exigir responsabilidades a las entidades corporativas o a sus ejecutivos por violaciones de los derechos humanos y delitos contemplados en el derecho internacional. Ella dice: cuando las entidades corporativas continúan sus actividades y relaciones con Israel, con su economía, su ejército y sus sectores público y privado vinculados al territorio palestino ocupado, se puede considerar que han contribuido a sabiendas a la violación del derecho palestino a la libre determinación, la anexión del territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, por tanto, el delito de agresión y las violaciones de los derechos humanos asociadas, los delitos de apartheid y genocidio, entre otras violaciones.
Sí, doctora, pues con eso último que usted acaba de responder, creo que responde a una parte de mi pregunta, y era, Sí. pues, ¿cómo se prueba que una empresa, pues, precisamente se benefició directamente de un genocidio u otra violación grave de derechos humanos? Todos reprochamos lo que está pasando en Gaza, pero sumado a eso, ¿cómo no terminar en un exceso que pueda, pues, terminar restringiendo la libertad de empresa, pues, que también es un derecho? Sí, yo entiendo su pregunta. Lo que pasa es que claramente el genocidio que está aconteciendo en Israel, pues tiene toda una logística que lo soporta. El informe de la relatora indica pues todo lo que es literalmente el negocio de armas. Por ejemplo, como empresas como Caterpillar se han lucrado con bulldozers y maquinaria pesada que van a territorio palestino y para destruir las casas de los palestinos. Estas empresas obviamente han tenido un incremento patrimonial evidente por la exportación de bulldozers y maquinaria pesada. Y en la medida en que este genocidio y esta actuación ha sido declarada por la Corte Internacional de Justicia como ilegal y violatoria del derecho internacional, en esta lógica, la cadena que ya sea tanto de la economía privada como economía pública que es cómplice con este genocidio también es ilegal. Yo quiero poner como ejemplo para que la gente entienda y comprenda por qué la figura de la extinción de dominio es aplicable para el genocidio, lo que es el fenómeno del narcotráfico. La lógica del Código de Extinción de Dominio, que data del año 2014, era contrarrestar el narcotráfico, y nadie cuestiona el que a un narcotraficante se le extingan las propiedades en la medida en que su propiedad tuvo algún tipo de relación con actividades ilícitas. Esto mismo se predica ni más ni menos que de crímenes de carácter internacional. Pero doctora Haik, el narcotráfico en sí es un delito, Exacto. La exportación de carbón no. De acuerdo. Sí, obviamente la exportación de carbón no, pero si esa exportación de carbón lo que hace es fomentar o incrementar o que haya realización de actividades ilícitas, eso lo torna en ilegal. La ley de extinción de dominio, aquí lo tengo, incluye no solamente los bienes, sino el incremento patrimonial. O sea, vender maquinaria o vender insumos que a su turno son utilizados en una actividad ilegal, lo torna en ilícito. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, ha sido muy clara en diversa jurisprudencia sobre, incluso frente a bienes que inicialmente son ilícitos, es viable la extinción de dominio en la medida en que tengan relación con actividades ilícitas. Doctora Haik, una última pregunta, y me perdonará porque pues usted está poniendo esto y nos hizo la aclaración desde el principio, antes de la entrevista incluso, que usted está interponiendo esta denuncia como ciudadana común y corriente, como nosotros, como podríamos ir a hacerlo Lina o yo, pero pues usted es magistrada de la JEP. ¿Cómo va a lograr desligarse de su cargo pues importante dentro de esta jurisdicción y en este tema que seguramente va a generar mucha polémica en el país? Sí, es una pregunta muy interesante porque yo llevo mucho tiempo sintiendo una impotencia, y nosotros, los magistrados y magistradas de la JEP, nuestro referente jurídico es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber de denuncia cuando nos enteramos de ilícitos, y debemos compulsar copias cuando nos enteramos de actuaciones o conductas que revistan las características de delito y que no sean de nuestra competencia. Aquí surge una pregunta que es jurídica y también hasta filosófica, y es si a los funcionarios públicos se les exige un deber de denuncia superior al que tiene la ciudadanía. Pongo el ejemplo de una ama de casa que es testigo de un homicidio en la calle enfrente, y si esto mismo sucede frente a un funcionario público, pues uno esperaría que un funcionario público obre de una manera ejemplar y que lo denuncie. Esto frente a un homicidio, frente a lesiones, etcétera, otro tipo de delitos. Aquí estamos hablando de un genocidio que acontece ante los ojos de la humanidad entera. Cuando antes se investigaba el Holocausto, pues esto no había internet, no había noticieros que daban las noticias día a día, no había televisión, y estos eran hechos que la gente analizaba y lo estudiaba como algo del pasado. Aquí tenemos un genocidio que está sucediendo en tiempo presente, y yo como persona o abogada que llevo años trabajando el tema del derecho internacional, considero que tenga un deber de denuncia,
obviamente guarda relación con lo que llevo años estudiando, con lo que es el insumo jurídico que yo aplico, que es el derecho internacional. Nosotros, repito, aplicamos el derecho internacional y en esa lógica, pues no puedo ser, no me resultaba indiferente y no podía continuar mi vida como si esto no tuviera que ver con nosotros, porque si hay algo que afecta a la humanidad entera, es un genocidio. Esto es algo que trasciende las fronteras de un Estado o el interés particular de un ciudadano o de un funcionario particular en Colombia o en cualquier otro país. Esto es algo que concierne a la humanidad entera. Pues doctora Ana Caterina Heike, gracias por explicarnos pues la intención de esta denuncia que usted lleva ante la Fiscalía. Vamos a estar muy atentos a la reacción de estas dos empresas, que seguramente pues esto va a generar bastante ampolla, pero entendemos la intención de esta denuncia. Gracias por atendernos. Feliz día para usted.